A estopa nikmequinamechilis inican nochitin toiliwan nican yotimocentlalique anortin amonostin. Buenos días, les doy a todos los aquí presentes. A estopa nimoispantilis no toga Armando Valencia Ríos, ni Chanti Panaltepet y todo el Xochocotla. Mi nombre es Armando Valencia y pertenezco a este municipio o pueblo de Xochocotla. Nikneki noiki Nikilis Intlacatzintli Nican Kichihuato que inintegit y toca en la Catzintli Jesús Zabaleta, le callehui yehua oneslaquehui y paninin tequilmochito. Le doy también las gracias al maestro Jesús Zabaleta por la invitación a participar en este evento de crónicas del estado de Morelos. Para dar paso a mi ponencia, por ser el colofón de esta mesa, espero no cansarlos, no aburrirlos, y humildemente voy a darle lectura a la ponencia. El presente ensayo que aquí presentamos es solamente un pequeño avance del trabajo de investigación sobre la reconstrucción histórica del origen y desarrollo del pueblo de Xochocotla, Morelos. Por consiguiente, para comprender su historia, resulta interesante adentrarse en el mundo misterioso de los aztecas del periodo colonial temprano, que nos pueda arrojar la información pertinente y a su vez acercarnos lo más posible a esa realidad que interesa a todos los habitantes de Xochocotla. El pueblo de Xochocotla, sin duda alguna, es un pueblo hoy convertido en un municipio indígena, después de largos años de lucha, junto con el pueblo de Tetelcingo, hermanados por una misma causa: lograr el propósito final de convertirse en un municipio indígena como un derecho y reconocimiento a nivel constitucional. Es de sobra conocido las investigaciones sobre la historia prehispánica que nos permite conocer los distintos asentamientos de los grupos étnicos que llegaron a poblar el territorio de Morelos desde antes de la conquista de los españoles, basados en documentos prehispánicos, códices, crónicas escritos por las distintas órdenes religiosas, así como manuscritos de indígenas elaborados en su propia lengua náhuatl. Al respecto, Druso Maldonado asevera que en vísperas de la conquista española, los tlahuicas y xochimilcas fueron quienes predominaron una vez establecidos aproximadamente entre 1200 y 1519 después de Cristo. Para efecto de nuestra investigación, sin restar la importancia de los xochimilcas que dominaron la parte noreste de nuestro estado, aquí interesa conocer los pueblos de filiación tlahuica que desde la época prehispánica lograron establecerse en la parte sur poniente, ocupando predominantemente la tierra caliente del Morelos prehispánico, el cual fundaron el señorío de Coahunáhuac, extendiéndose su territorio político hasta Yautepec, Huastepec y Yecapixtla. Esta extensión político-territorial delimitada por el fraile dominico Diego Durán es lo que histórica y étnicamente conforma a Tlalhuic, topónimo que significa literalmente hacia la tierra y que durante la colonia se conoció como el marquesado. Derivado de estudios de la estructura social, política, religiosa y cultural de los pueblos antiguos de la Nueva España y del territorio que comprende el estado de Morelos, existen documentos escritos que dan fe de la importancia de la comprensión de la historia social, cultural y religiosa que definen como tal a los pueblos de matriz indígena, como lo es el caso del pueblo de Xochocotla.
La información documental recabada en relación al periodo de asentamiento territorial del pueblo de Xochocotla, algunos especialistas afirman que se remonta al periodo preclásico medio y superior, que comprende los siglos que van de 1200 antes de Cristo hasta 200 después de Cristo. Druso Maldonado sostiene que antes que viniesen los cristianos, había momochtles, que son como altares donde hacían sus oraciones los primeros pobladores, precisamente en Xochocotla. Según informes de los propios habitantes de hoy en día, existen rasgos de construcciones antiguas llamadas temomochtles, ubicados en un espacio territorial denominado Pueblo Viejo, el cual se encuentra a una distancia aproximadamente de 10 kilómetros del asentamiento actual del pueblo de Xochocotla. Ahí se han encontrado reminiscencias y objetos de barro que al parecer datan de muchos años antes de la llegada de los conquistadores españoles. Posiblemente se trate de los primeros asentamientos humanos de grupos o tribus de los toltecas chichimecas. De acuerdo con los datos de Diego Durán y la cronología de Smith, para la época de posclásico 950 a.C., 1519 después de Cristo, los patrones de asentamiento en el área de Morelos indican que a principios del siglo XIII, las dos grandes divisiones étnicas xochimilcas y tlaluicas tenían implicaciones políticas, hecho que habría que extenderse por 3 siglos desde principios del asentamiento náhuatl, 1220 después de Cristo, hasta la conquista española. De otra parte, Pedro Carrasco propone que no solamente los aztecas se consideraban de asentamiento tolteca chichimeca, sino también distintos pueblos náhuatl del Valle de México y Puebla. Los grupos de antecedentes tolteca incluían los principales pueblos del sur del Valle de México, como los xochimilcas, los teotenancas y axotecas de Chalco, los tepanecas, los acolhuas, los mexicas y también los tlaluicas de Morelos. Siguiendo la idea y estudio de Smith y Druso Maldonado, en el cual apuntan que en el periodo posclásico fue que ocurrió la mayor afluencia de grupos migrantes de la Cuenca de México, como de los valles circunvecinos. También distintas fuentes documentales de tradición mexica, chalca y tlatelolca incluyen a los xochimilcas y tlaluicas entre los grupos migrantes nahuas. También distintas fuentes documentales de tradición mexica, chalca y tlatelolca incluyen a los xochimilcas y tlaluicas entre los grupos migrantes nahuas en el tiempo inmediato al derrumbe del Imperio Tolteca, después de 1156. En el caso específico de los xochimilcas y tlaluicas, Fray Diego Durán Dominico, que vivió en el convento de su orden en Hueyapan y que conocía muy bien la región, es única la fuente que nos especifica el espacio geográfico donde se asentaron estos dos grupos, y los tlaluicas, como hallaron ocupado las demás, asentaron en el lugar que ahora poseen, tomando por principal asiento y cabeza de su provincia Acuauhnáhuac, de donde salieron los señores de aquella congregación a hacer sus moradas y asientos como los demás pueblos, villas y estancias que llamamos marquesados. De lo anterior es importante señalar, de acuerdo a la información recopilada mediante el dictamen o peritaje derivado de la investigación del Congreso Local del Estado de Morelos para la conversión del pueblo de Xochocotla en municipio indígena, Xochocotla fue un pueblo tributario del señorío de Tlacopan. Este señorío de origen náhuatl formaba parte de la Triple Alianza junto con Tenochtitlan y Texcoco. Este hecho se calcula hacia el año 1396, cuando se inicia la conquista de los pueblos nahuas acolhuas acaudillados por Acamapistle. Sobre los pueblos nahuas tlaluicas de la provincia de Cuauhnáhuac, el pueblo de Xochocotla continuaría con relaciones de sujeción tributaria a los nahuas tepanecas hasta 1438, cuando al parecer la sujeción se traslada directamente a la cabecera tributaria de Cuauhnáhuac, conquistada por Itzcoatl y en servicio ahora del señorío de Tenochtitlan.
En el mismo dictamen hace mención con fines de instalar los plantíos de caña de azúcar o trapiches. En la ordenanza de 1613, ahí se establece que el pueblo de Xochocotla se congregara con el pueblo de Tetelpa. Este hecho podría señalarse como la fundación hispana de Xochocotla, donde actualmente se encuentra geográficamente ubicado. Sin embargo, de la afirmación anterior queda la duda si de verdad Xochocotla y Tetelpa se congregan. Si fuera así, es claro que el propósito de esta congregación tiene como fin el aprovechamiento de la mano de obra de los indígenas, que para esas fechas, debido a la pandemia, acabó con una gran cantidad de la población indígena y que por consiguiente se requería fuerza de trabajo para las labores de cultivo de la caña de azúcar. Peter Gerhardt asevera que las congregaciones de pueblos de indios que se realizaron entre 1550 y 1564 tuvieron éxito en el centro y sur de México. Sin embargo, en diversos estudios se afirma que la mayoría de las congregaciones se realizaron a fines del siglo XVI, encabezados por los virreyes Conde de Monterrey y Marqués de Montesclaro. Por su parte, Bernardo García Martínez menciona que la primera etapa estuvo caracterizado por la participación directa de los religiosos, mientras que en la segunda quedó la dirección del proceso a manos de la Real Audiencia, permitiendo en la primera etapa la permanencia de varias poblaciones con la finalidad de poder adoctrinarlos, y en la segunda etapa se propuso a varias comunidades agruparlas en las cabeceras de tal forma que este proceso dejó una huella más profunda en la estructura poblacional indígena. Aquí es importante resaltar el papel que juega el Altépetlь dentro del espacio geográfico en Mesoamérica, en el cual pareciera su desaparición completa con la conquista. Sin embargo, la vida política y económica de los pueblos de aquel entonces, organizados a través del Altépetlь, se mantuvo a pesar del esfuerzo de las autoridades novohispanas por romper con el antiguo esquema, incluso con medidas como la política de congregaciones de los pueblos de indios. De igual forma, para el estado de Morelos, donde encontramos la funcionalidad del Calpulli, administrado y controlado por el Altépetlь dentro de un Tlactocayo, se transfirió a lo que los españoles denominaron los sujetos y barrios, controlados por las cabeceras dentro de una provincia, tanto para el control político como para el control económico, en particular funcional para el sistema tributario. A manera de conclusión, de acuerdo a la información documental recopilada hasta el momento, todo indica que la fundación del pueblo de Xochocotla es menester establecer la siguiente hipótesis. Si el origen se remonta aproximadamente en el siglo XIII, teniendo como referencia el lugar denominado Pueblo Viejo, entonces, ¿cuáles fueron las causas que provocaron el asentamiento territorial geográfico de la ubicación actual del pueblo? Por lo tanto, considero conveniente aportar mayor información de investigación basado sobre todo en documentos coloniales escritos en náhuatl, considerando en parte alguna propuesta por ahí en sus trabajos de investigación de la doctora Brígida Bonment, investigadora especialista en la historia prehispánica y colonial del estado de Morelos. Muchísimas gracias.